Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar comparando la plantilla que tenía el Barcelona en el año 2012 y la plantilla que tiene actualmente en el 2022. Y hacer un análisis de cómo ha cambiado radicalmente la filosofía del equipo, que se conformaba principalmente en sus comienzos, o al menos hace una década, prácticamente por la gran mayoría con jugadores hechos en la Masía o en la cantera del Barcelona, y actualmente como gran parte de la plantilla son muy buenos fichajes que han realizado, pero que obviamente no se han formado en la cantera del club. Vamos a ir analizando algunos de los motivos y también vamos a ir hablando un poco acerca de cómo han ido cambiando a lo largo de los años el equipo que ha tenido el Barcelona. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su opinión y su me gusta. Si llegamos a 4000 me ayuda un montón para que siga creciendo el canal. Que se suscriban a este y también al secundario, que tienen el link en la descripción, activando la campanita, y que ahora sí, arrancamos con el video. El 25 de noviembre del año 2012 el Barcelona jugó un partido frente al Levante que terminó ganando 4-0. La verdad, un partido más de la liga, un resultado que tampoco parecía llamar tanto la atención, pero sin embargo quedó para la historia porque el equipo dirigido en ese momento por Tito Vilanova, que obviamente venía de suceder a Pep Guardiola y todos los éxitos que lograba, hacía algo muy particular que lograba con el FC Barcelona, que era alinear un 11 de futbolistas formados íntegramente en la cantera o en la Masía, como obviamente la conocemos popularmente, a lo que son las juveniles del Barcelona. Ese 11 que formó frente al Levante estaba conformado por Víctor Valdés en el arco, por Martín Montoya en el lateral derecho, la saga con Gerard Piqué y Carles Puyol, por la izquierda con Jordi Alba, que acababa de volver del Valencia, que lo habían comprado, pero que también se formó en la cantera del Barcelona, una mitad de la cancha con Xavi, con Busquets y con Cesc Fábregas, y un ataque que tenía a Pedro y a Iniesta por los costados, raro, pero sí, a Iniesta por los costados, y a Lionel Messi jugando como una especie de falso 9, que lo hemos visto muchas veces. La realidad es que es una plantilla que, si la comparamos con el día de hoy, solamente mantiene a 3 jugadores de ese momento, que son Jordi Alba, Busquets y Piqué. Obviamente esto no es tan raro porque después de 10 años los equipos cambian, pero lo más interesante a la hora de analizar, obviamente, es la diferencia de lo que es la plantilla en general en cuanto a futbolistas formados en el club y a futbolistas que han sido adquiridos. Una de las principales diferencias, la que muchas veces se ha jactado el Barcelona de tener la mejor cantera del mundo y de lo que lo diferenciaba siempre el Real Madrid, que es un equipo que compra mucho, que tiene muchos resultados, pero que en cuanto a lo que es la cantera o lo que es los jugadores surgidos del club, realmente son pocos los que tienen oportunidades y terminan brillando en el mismo. Muchos apuntan a que este cambio radical en lo que ha sido la filosofía del Barcelona en cuanto a la conformación de la plantilla y los fichajes comenzó con Bartomeu, a partir de su presidencia, que llega con la salida de Sandro Rosell en el año 2014 y que estuvo 6 años hasta el 2020 cuando termina dimitiendo, y eso es lo que terminó provocando los grandes cambios en la plantilla. Vamos a analizar, como dice el título del video, y comparar la plantilla del 2012-2013 y la plantilla que está conformando de cara al 2022-2023. Por ejemplo, en el arco, en esa plantilla del 2012-2013 tenía como arquero titular a Víctor Valdés, como suplente a Pinto, que no es formado en la cantera del Barcelona, y como tercero arquero a Joel Matip, que sí, es un arquero formado en la cantera. Mientras que en la temporada 22-23 no hay muchos cambios, más allá de que el titular es Marc-André ter Stegen, que no es formado en la cantera, pero sí lo hacen los otros dos arqueros, que son Iñaki Peña, que acaba de volver, y Arnau Tenas. Así que digamos que en el arco no hay tanta diferencia, ya que cada uno de los equipos tenía 2 formados en el club y uno que venía de afuera. Siguiendo con el resto del equipo, por ejemplo en la defensa, tenía la particularidad de que todos los defensores centrales hace una década se habían formado en la cantera del Barcelona. Gerard Piqué y obviamente Carles Puyol como titulares, pero también los suplentes y algunos de los jóvenes que estaban detrás en el club eran todos íntegramente formados allí, como Marc Bartra, como Sergi Gómez, como Muniesa y como André Fontás. Algunos después no tuvieron oportunidades y se terminaron yendo, pero esa saga central completa, tanto titulares como suplentes, eran todos conformados en el club o tenían pasos por la cantera del mismo. Mientras que en la actualidad realmente vemos que, si bien hay algunos, la gran mayoría y los más importantes son jugadores que han venido de afuera. Principalmente, por ejemplo, los 2 refuerzos que acaban de traer, como es el caso de Jules Koundé y Andrea Christensen, sumado también a Araujo, que si bien llegó como joven, ya había debutado en el fútbol de Uruguay, jugando en Boston River y en Rentistas, un Titi que sigue estando en la plantilla del club, más allá de que sea un jugador que realmente no tiene mucho rodaje, y sí, surgidos de la cantera, sigue estando obviamente Piqué, y aparece Eric García, que se fue y volvió, y también el caso de Oscar Mingueza. En los laterales la verdad que mucho no hay para decir, porque la verdad que no hay tantos jugadores,
En esa época acababa de llegar Jordi Alba, que es de la cantera del club, el suplente natural era Adriano, el brasileño, que claramente no lo era, el titular por derecha era Dani Alves, que no es de la cantera del club, pero el suplente sí lo era, que era Martín Montoya. En la actualidad seguimos teniendo a Jordi Alba, mientras que por derecha está Serginho Dest. Habrá que ver qué terminan incorporando, pero la verdad que en cuanto a los laterales no hay mucho para acotar. En la mitad de la cancha hay algunos cambios. Por ejemplo, en esa época la mitad de la cancha completa estaba conformado por Busquets, Iniesta, Fábregas, Thiago Alcántara, también Xavi, Sergi Roberto, Rafinha Alcántara y Jonathan dos Santos. Todos futbolistas que se habían formado en el club en una gran parte de su carrera juvenil. Y tenía dos que no lo habían hecho, como Alex Son, que llegaba como refuerzo desde el Arsenal esa temporada, y Javier Mascherano, que también lo podíamos ver en la saga central, pero bueno, digamos que en esa época también jugaba como volante. En la actualidad tiene un poco más repartido, pero también la gran mayoría de los jugadores importantes de la mitad de la cancha son futbolistas que no se formaron en el club. Pedri, por ejemplo, llegó desde Las Palmas, Frenkie de Jong lo mismo desde el Ajax, que sí, nuevo refuerzo, venía de jugar en el Milan, Pjanic, que en realidad no debería ni contarlo, pero bueno, está en la plantilla y no es formado en el club, y hay otros que sí, por ejemplo Gavi y Nico, quizás dos de los talentos más interesantes que se han proyectado desde la Masía, más allá de que uno de estos también se formó en parte en el Betis, Riqui Puig, que es el eterno a ver cuándo tiene lugar y cuándo va a jugar con regularidad en el Barcelona, Sergi Roberto, que sigue estando, y Alex Collado, que es lo mismo que Pjanic, si bien se formó en el club y hoy en día está en la plantilla, pareciera que en algún momento se va a terminar yendo porque no tendría tanto lugar. Pero sin duda lo que a mí más me sorprendió es si comparamos delantera. La realidad es que en esa época, en cuanto a extremos y delanteros, el Barcelona no tenía tantos jugadores y la gran mayoría eran de la cantera. Obviamente a Messi lo contamos como un futbolista surgido allí, más allá de su breve paso por Newell's, desde los 13 años se había formado en Barcelona. Lo mismo con Pedro, lo mismo con Deulofeu y lo mismo con Cristian Tello, mientras que los únicos dos que no eran parte de la cantera del Barcelona eran David Villa y Alexis Sánchez. Pero en la actualidad realmente tiene muchos jugadores y salvo uno, ninguno se formó en la cantera del Barcelona. Ese único caso es el de Ansu Fati, que todo apunta a que va a tener bastantes minutos esta temporada. Ahora bien, Ferran Torres es AFDE, que terminó siendo incorporado hace poco desde el Hércules. Rafinha, que es un futbolista que acaban de incorporar el brasileño desde el Leeds. Dembélé, Lewandowski, Depay, Aubameyang y Braithwaite, ninguno de todos los delanteros del Barcelona, salvo Ansu Fati, tienen pasado en la Masía, lo cual también me parece bastante preocupante porque es un equipo que se había caracterizado por sacar muy buenos jugadores, sobre todo en lo que tenía que ver con extremos y demás, que siempre aunque sea tenían una chance, después quizás no terminaban siendo titular o no terminaban teniendo tanto lugar, pero tenía jugadores que aparecían ahí y que tenían chances en el primer club y hoy en día no está pasando. Para terminar con la comparación, también hablando de los fichajes, en esa temporada 2012-2013 solamente ficha dos jugadores el Barcelona. Alex Son desde el Arsenal por 19 millones y Jordi Alba por 14 millones desde el Valencia. En esta 22-23, en un par de semanas, ya lleva fichado 5 jugadores por más de 150 millones de euros, lo cual deja a las claras realmente lo que les estoy hablando del cambio de política que ha tenido el Barcelona en este último tiempo. Como les decía, desde la llegada de Bartomeu hasta su salida, incorporó muchísimos jugadores y algunos de los fichajes más caros de la historia del club. Por ejemplo, en la 2014-2015 incorporó 7 jugadores, Luis Suárez que pagaron 81 millones, o Jeremy Mateu que pagaron 20 millones. En la 2015-2016 llegaron futbolistas como Arda Turán por 34 millones, o Alex Vidal por 17 millones. En la 16-17 llegó André Gómez por 37 millones, Paco Alcácer por 30, Umtiti por 25, Lucas Digne por 16,5. En la 17-18 se gastaron 140 millones en Dembélé y 135 en Coutinho, sumado también a 40 millones en Paulinho y en 35 millones en Nelson Semedo. En la 18-19 se ficharon jugadores como Malcom en 41 millones, Lenglet en casi 36, Arthur en 31, Arturo Vidal en 18 millones, y la última temporada en la cual estuvieron al frente de los fichajes, el frente del club, la 19-20, se ficharon futbolistas como Griezmann en 120 millones, Frenkie de Jong en 86, Neto en 26 millones, Junior Firpo en 20 millones y Braithwaite en 18 millones. La gran mayoría, salvo contados casos con la mano de los que les mencioné, como quizás el caso de Suárez o el caso de Frenkie de Jong, si quieren, que fueron caros pero terminaron rindiendo, fueron futbolistas por los cuales se sobrepagaron muchísimo y no terminaron aportando al club lo que muchos esperaban, y en muchos casos, inclusive como el de Coutinho, se terminaron perdiendo muchísimos millones en el medio de su transferencia. Uno de los principales motivos, como les digo, es este cambio de política que muchos sintieron con la dirigencia nueva que se dio con la llegada de Bartomeu a partir del año 2014. Pero otro de los motivos que muchos han esbozado en estos años es
que la cantera del Barcelona perdió calidad. Y la realidad es que me parece hasta injusto comparar posiblemente con una de las mejores generaciones de canteras, no solamente del Barcelona, sino de la historia, la que tuvo en su momento de la mano de Pep Guardiola, con la salida de jugadores como Piqué, de Fábregas, de Xavi, de Iniesta, de Messi, por mencionar solamente algunos, y me estoy quedando corto, que realmente, si vamos a hablar de jugadores formados en un club y que hayan jugado en ese club con regularidad, no creo que haya muchos más casos en la historia del fútbol que hayan rendido a ese nivel y que hayan sido jugadores tan preponderantes en su posición y en la historia del club. La gran mayoría de los que les menciono seguramente formen parte dentro de un equipo histórico del Barcelona y nadie lo puede discutir. Un Xavi, un Iniesta, un Messi, un Puyol, un Piqué, seguramente sean parte de los mejores jugadores que han tenido el Barcelona en esas posiciones en toda la historia. Sin embargo, más allá de esto, me parece que hubo buenos jugadores que no se les dio la oportunidad. Hubo futbolistas como Dani Olmo, hoy en día en la selección española, que salió del Barcelona y nunca llegó ni siquiera a debutar. Marco Kurela, que hoy en día se habla tanto de que el City quiere pagar 50 millones, lo mandaron a préstamo por todos lados y jamás le dieron la chance de jugar. Lo mismo con Grimaldo, el futbolista del Benfica, otro lateral izquierdo que no tuvo posibilidades en el Barcelona. El mismo Thiago Alcántara, que lo mencionaba antes, que estuvo en el 2012, no jugó tanto en el Barcelona como se esperaba y después brilló mucho tiempo en el Bayern Múnich y hoy lo hace en el Liverpool. En el arco, Andrea Onana, por ejemplo, tampoco tuvo posibilidades, hoy en día arquero del Inter. Y creo que además hay muchos jugadores que, si bien quizás no terminan teniendo grandes carreras, podrían haber tenido más minutos, podrían haber servido como revulsivos, porque el Barcelona ha tenido muchos jugadores en estos años, tanto en la selección mayor como también en la selección sub-21 o sub-18, que son formados en su cantera, pero después en primera no tuvieron tantas oportunidades. Así que espero que les haya gustado mucho la idea del video, este análisis, que me digan ustedes si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Creo que el Barcelona evidentemente ha tenido este cambio, se ve a las claras en el dinero que ha gastado, en los jugadores que ha incorporado y sobre todo se ve muy claro en la plantilla actual que tiene, más allá de que por suerte algunos jugadores de la juvenil, como el caso de Gavi, de Nico, de Ansu Fati, empiezan a asomar en el primer equipo y tener reales minutos. La gran mayoría de la misma son jugadores que han tenido que adquirir y por muchísimo dinero. No mucho más, síganme en las redes sociales, suscríbanse a este canal y al secundario activando la campanita, dejen su me gusta y nos estamos viendo mañana en otro video.